Siempre creí que una madre debía confiar en su hija. Era algo que nunca cuestioné. Estaba tan arraigado en mí como un instinto, como una memoria muscular. Cuando llevas a un hijo en tu vientre, le tomas la mano en las fiebres y los desengaños. Te animas desde las gradas aunque no entiendas las reglas del juego. La confianza parece el menor de los sacrificios. Pero he aprendido que la confianza no siempre es un regalo. A veces es una apuesta. 2 semanas después de cerrar la venta de la cabaña en la montaña, que mi difunto esposo y yo compramos cuando Sienna tenía 5 años, entré en una suite bancaria privada con un cheque de caja en mi bolso y un plan para el próximo capítulo de mi vida. Iba a comprar la casa en el lago con la que habíamos soñado retirarnos, antes de que el cáncer lo cambiara todo. $10 millones. Más de lo que jamás imaginé tener en un solo lugar. Y no quería arriesgarme a retrasos con transferencias bancarias. Había 3 partes interesadas en la propiedad. Me dijeron que si pagaba en efectivo, todo estaría sellado. Fue Sienna quien ofreció ayudarme. «Deja el dinero en mi caja fuerte por la noche», lo dijo con una ligereza en su tono, como si me estuviera sugiriendo que me quedara en su sofá. Con su cerradura biométrica de acero de 4 pulgadas, más segura que cualquier hotel. Dudé por un momento, pero ella sonrió como cuando tenía 12 años y aún me trenzaba el cabello los domingos por la mañana. «¿Confías en mí, verdad?» Claro que sí. Su condominio estaba impecable como siempre. Ventanas de suelo a techo, el aroma a velas de eucalipto, uno de esos refrigeradores que se ilumina al golpearlo. Me sirvió una copa de Sauvignon Blanc y se acurrucó junto a mí, en el sofá blanco. Como si fuera una noche cualquiera, hablamos de la casa en el lago, de lo que haría con el jardín, de cómo finalmente adoptaría el Golden Retriever que siempre había querido. Se rió de mi emoción y me dejé llevar, creyendo que tal vez, después de todo, aún era esa niña que solía dibujar planos de casas en los árboles y me rogaba que las construyera. Me fui a la cama temprano, arropada con una manta que había dejado doblada a los pies de la cama de invitados. El apartamento estaba tranquilo, salvo por el ocasional zumbido de la ciudad afuera. Me quedé dormida con una sensación rara y desconocida en el pecho. Paz, casi seguridad. Sienna tenía apenas 6 años cuando David murió. Un momento, estábamos planeando su fiesta de cumpleaños con coronas de papel y pastel de fresa, y al siguiente le estaba explicando, con los ojos abiertos de asombro, por qué su padre no volvería a casa. El dolor no avisa antes de entrar. Simplemente se lleva lo que quiere y te deja barrer los pedazos. No tenía tiempo para derrumbarme. Tenía una hija que criar, alquileres que pagar y un agujero en el pecho que no tenía el lujo de reconocer. Tomé turnos extras en el hospital, sobre todo de noche y en urgencias. Hubo semanas en las que dormía 4 horas por noche y vivía a base de galletas de las máquinas expendedoras y café ya rancio. Pero lo logré. Clases de ballet los martes, grupos de lectura los sábados. Reparaba la ropa en lugar de comprar ropa nueva. Me saltaba comidas cuando las facturas se acumulaban demasiado alto. Cada sacrificio valía la pena si significaba darle a Sienna algo más de lo que yo alguna vez tuve. Y ella ya era brillante entonces. Seria de una manera que hacía que los adultos se detuvieran. A los maestros les encantaba. En los recitales, todos los demás padres aplaudían educadamente, mientras yo gritaba como si mis pulmones fueran a estallar. Todavía recuerdo su expresión tras bastidores, una sonrisa tensa, los ojos mirando a las otras madres con tacones y bufandas de seda. «No tienes que gritar tanto, mamá», me dijo. «Es un poco vergonzoso». Lo atribuías a la adolescencia, pero con los años no se suavizó. Nunca dejó de sentirse incómoda con sus raíces.
Cuando ganó la beca para Stanford, lloré tanto que tuve que detenerme en la autopista. No me mencionó en su discurso. Más tarde, cuando le pregunté por qué, me dijo que no era ese tipo de discurso. Yo seguía allí. La mudé de apartamento en apartamento. Le llenaba la nevera y le enviaba paquetes con cartas escritas a mano que nunca mencionó haber recibido. Cuando consiguió su primer trabajo en una empresa de biotecnología, le ofrecí llevar a su equipo a Tokyo a almorzar. «No necesitas venir a la cena en la sala de juntas». «Mamá», dijo evitando mi mirada, «este no es tu mundo». Tragué el dolor y sonreí de todos modos. Seguí creyendo que tenía tiempo, que el amor eventualmente se convertiría en reconocimiento. Esa noche, sentada en su condominio bebiendo vino, me dejé creer que finalmente se había dado cuenta. Que la distancia entre nosotras finalmente se estaba cerrando. Pero la verdad es que algunas distancias no se cruzan con el tiempo. Algunas se miden por lo que dejas de ver hasta que ya es demasiado tarde. El sol filtrado por las persianas, cortando suaves líneas a través de la cama de invitados mientras abría los ojos. Por un segundo, olvidé dónde estaba. El techo desconocido, el aroma del detergente caro, el zumbido del tráfico del centro de la ciudad abajo. Luego todo regresó. El vino. La conversación. El dinero guardado en la caja fuerte de Siena. Me estiré, me senté y noté el silencio. No había platos chocando. No había pasos en el pasillo. Ninguna voz alegre ofreciendo café. Miré la hora. 7:42. Siena siempre se levantaba temprano. Una reunión, una clase de spinning, una vida cuidadosamente diseñada esperando fuera de su puerta. Caminé por el pasillo, llamando su nombre. Una vez, luego dos. Silencio. La puerta de su dormitorio estaba abierta. La cama, hecha demasiado perfectamente, como la de un hotel. Aceleré el paso. El pasillo parecía más largo que la noche anterior. Cuando llegué a la puerta de su oficina, algo cambió en mi pecho. La estantería que ocultaba la caja fuerte estaba entreabierta, solo un poco, como si alguien la hubiera cerrado rápidamente y fallado en el intento. Mis dedos temblaban mientras la deslizaba por completo. La caja fuerte estaba abierta de par en par. Vacía. No había bolsas de deporte. No había montones de billetes sellados. Nada. Solo una hoja cuadrada de papel descansaba en el estante más bajo de la caja, perfectamente centrada. La tomé lentamente, como si fuera a quemarme. Mamá, así es como se ve la libertad. No llames. No persigas. Ahora me toca a mí. Adiós. Me quedé inmóvil, la nota temblando levemente en mi mano, por la brisa que se colaba por la rendija de la ventana. Mi boca se abrió, pero no salió sonido. Tomé mi teléfono y marqué. Directo al buzón de voz. Una vez más. Y otra vez. Rebeca, su amiga, también desaparecida. Correos sin respuesta. Mensajes sin entregar. Una pared digital. Me hundí en la silla más cercana. Esa silla dura y escultórica que siempre tuvo en la esquina. Más por estética que por comodidad. No importaba. No sentía nada de todos modos. Durante los primeros minutos, esperé que la angustia me invadiera, que las lágrimas subieran, o la rabia, o la devastación, o algo que emergiera de mi pecho y se estrellara contra la habitación como una tormenta. Pero no sucedió. En su lugar, me quedé allí, completamente quieta, sintiendo algo más extraño. Un silencio inquietante. Mi corazón no latía rápido. Mis ojos no ardían. Leí la nota otra vez. Una vez, 2 veces. Mis manos dejaron de temblar. Y luego, sin previo aviso, un pequeño sonido escapó de mí. No era un sollozo.
Era una risa suave. Era una incredulidad casi involuntaria, porque, incluso en el momento de la traición, algo en mí ya lo había intuido, y algo más en mí ya se había preparado. Todo comenzó con una pregunta que no debía haber hecho y que estábamos almorzando en ese moderno café vegano que a Sienna tanto le gustaba. Mesas blancas, bebidas en tarros de cristal. Todo con nombres sacados de algún retiro espiritual. Apenas tocó su tostada de aguacate, demasiado ocupada con el móvil. Entonces levantó la vista y dijo: «Por cierto, ¿qué hiciste al final con el dinero de la venta de la cabaña?» Parpadeé. «Aún no lo he movido. Esta semana estoy terminando lo del lago», asintió demasiado rápido. «No lo tendrás guardado en ese banco local, ¿verdad? Apenas tienen una aplicación móvil. Deberías dejar que te ayude a poner algo más seguro». Su tono era casual, demasiado casual, como una red lanzada sin esfuerzo. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té de manzanilla y me quedé mirando mi propio reflejo en la ventana oscurecida. Lo había visto antes, en pacientes traumáticos, en familias que intentaban esconder moretones en hospitales, compañeros de trabajo guardando frascos que no les pertenecían. Esa ligera actuación, el cambio sutil entre la preocupación y el cálculo. 2 días después, llamé a Jim Reynolds, mi asesor financiero de hace 15 años. Me había ayudado con la herencia de David, con el fondo universitario en cada mes apretado y con las inversiones cautelosas. «Necesito que me abras una cuenta fiduciaria secundaria», le dije. «Privada, sin estados electrónicos. Quiero que pongas allí $10 millones, de forma discreta». Hubo una larga pausa. «Es la cantidad completa, Celeste». «Lo sé. ¿Y el cliente? ¿Dónde creerá que va el dinero? Ella pensará que lo estoy guardando por una noche en una caja fuerte». No hizo más preguntas. Jim me conocía lo suficiente para reconocer el cambio en mi voz. Más tarde ese día, me encontré con Mark Henley en el pasillo trasero del Hospital de Trauma St. Joseph's. Habíamos trabajado juntos durante más de una década. Después de retirarse de la seguridad del hospital, se había ido al sector privado. «Necesito un favor», le dije, de forma confidencial. «Falsificaciones de alta fidelidad. Moneda, algo que un ladrón no dudaría que en aceptar a simple vista». Levantó una ceja. «¿Esperas que alguien intente robarte?» No estoy seguro de si respondí con total sinceridad, pero me gustaría estar equivocado. No insistió. En 3 días, tuve 3 bolsas de lona, cada una llena de montones de billetes falsificados de $500, tan perfectos que incluso yo tenía que entrecerrar los ojos para creerlo. En las costuras estaban incrustados microchips, activados por GPS, silenciosos, indetectables. El dinero real nunca salió siquiera del vestíbulo del banco. Jim supervisó la transferencia él mismo, bloqueada en un fideicomiso privado a mi nombre. Firmé los papeles. Realicé todas las pruebas 2 veces. Repasé mis líneas. Me repetí que esto era solo por si acaso. Si me equivocaba parecería paranoico. Susurré para mí mismo mientras cerraba la última bolsa. «Si estoy en lo cierto...». No terminé la frase. Solo cogí el teléfono y le dije a Sienna que iría a la ciudad. Necesitaba un favor. Solo por una noche, en algún lugar seguro. La primera señal llegó menos de 5 horas después de que encontrara la nota. Mark ya había activado el sistema de monitoreo cuando llegué a su oficina. En una gran pantalla, un pequeño punto parpadeaba justo fuera de la franja de Las Vegas. «Ni siquiera esperó un día completo», murmuró. «Ella no está huyendo», dije en voz baja. «Está celebrando». Desde ahí, el rastro siguió su curso en pulsos.
Las bolsas de lona viajaron a Phoenix en coche alquilado, luego a Santa Fe, cada parada marcada por hoteles de lujo, spas boutique y salones privados. Sienna vivía, y a lo grande. Reservas para el brunch a nombre de Liz Brennan. Bolsos de diseño publicados en cuentas anónimas que resultaron fáciles de rastrear una vez que sabías qué buscar. Las bolsas nunca se separaron. Eso me dijo una cosa. Ella seguía creyendo que el dinero era real. Ni siquiera se había molestado en contarlo con cuidado. La codicia la hizo cometer un error. Podría Sommers haber llamado a la policía ese primer día. Podría Post haber presentado cargos, dado declaraciones, llevado el caso a la prensa y convertir la historia en un escándalo público. Pero no quería ruido. Quería claridad. En su lugar, llamé a Rosa Velázquez. No éramos amigas en el sentido tradicional, pero teníamos historia. Hace años, ella había sido la investigadora principal de un caso de violencia doméstica que involucraba a una enfermera de mi unidad. Yo había testificado, esperando en la sala mientras la enfermera temblaba durante cada declaración. Rosa se mantuvo en contacto después, a veces pasando por el hospital solo para saludar. Cuando la llamé no dudó. «No voy a abrir un expediente», le dije. «Aún no. Solo quiero saber a dónde va». «Eso es vigilancia», dijo. «Entonces, llámalo así». 2 días después, Rosa se unió a nosotros en la oficina de Mark. Observamos cómo las señales seguían su camino hacia Denver. Un nombre distinto, una suite diferente. Sienna nunca aprendió a ser sutil. Esa siempre fue su debilidad. Todo tenía que brillar. Ella cree que es libre, le dije, observándola saltar de un estado a otro. Rosa se recostó, los brazos cruzados. Ella no sabe lo que lleva dentro. No, respondí con voz firme. Ella cree que ha ganado. Trazamos sus movimientos, contrastamos reservas de hoteles, alquileres de coches, visitas al spa. Estaba dejando un rastro a plena luz del día, y mientras tanto, yo me mantuve en silencio. Sin declaraciones, sin confrontaciones. No necesitaba drama. Necesitaba paciencia. Y cuando finalmente se quedara lo suficiente en un lugar como para clavar sus tacones, yo entraría en ese espacio no como la mujer de la que robó, sino como aquella que nunca había perdido nada en absoluto. El siguiente ping llegó desde Los Ángeles. Estaba volviendo. Claro que sí. La ciudad seguía siendo su escenario. El aire en la azotea estaba impregnado de jazmín y dinero. Un suave jazz flotaba bajo el tintinear de los cubiertos y las risas, demasiado pulido para ser real. La vi al instante, sentada en el borde de un sofá curvado, cerca de la barandilla de cristal, bañada por el resplandor del atardecer. Sienna llevaba blanco, como si fuera una armadura. Su cabello recogido, las manos moviéndose delicadamente mientras removía su cóctel. Un bolso negro de diseñador descansaba junto a ella sobre el cojín de terciopelo, entreabierto lo suficiente como para dar una pista de lo que ella creía que era su libertad. No me vio al principio. Crucé el espacio lentamente, mis tacones silenciosos sobre el suelo de piedra, cada paso calculado y sereno. La anfitriona intentó interceptarme, pero Rosa ya lo había resuelto. Esta no era una visita sorpresa. Llegué a la mesa y me quedé allí un momento hasta que Sienna levantó la vista en medio de un sorbo. La pausa entre el reconocimiento y la reacción fue breve, pero la capté. Un destello de algo agudo en sus ojos. Aún persiguiendo cuentos de hadas, mamá, dijo con voz fría y divertida, como si yo fuera solo una mujer que se había equivocado de escenario. No respondí. Saqué la silla frente a ella y me senté, colocando una pequeña bolsa de tela sobre la mesa entre nosotras. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso. Abrió la boca, probablemente para desviar, burlarse o dar una vuelta al asunto. No la dejé.
Te traje algo, dije, abriendo la bolsa y deslizando una pila ordenada de billetes de $500. Sus ojos se posaron en ellos, luego volvieron hacia mí. Los sostuve, los ventilé suavemente entre mis dedos. Parece real, ¿verdad? Incluso se siente real. Pero no lo es. Nunca lo fue. La expresión de Sienna no cambió, pero su cuerpo se tensó lo suficiente como para notarlo. Mantuve mi tono suave, casi maternal. Lo que tomaste no fue dinero, Sienna. Fue una prueba, una que rezaba para que no fallaras. Ella se rió, demasiado fuerte. ¿Crees que esto me basta a asustar? No, respondí. Esto es solo el comienzo. Deslicé el montón de billetes de nuevo en el saco y me incliné hacia adelante. Los billetes que robaste eran falsos, cada uno de ellos. Estaban incrustados con chips de rastreo. Han registrado cada hotel, cada spa, cada boutique de diseñadores. Has construido tu fantasía con dinero ficticio y has dejado un mapa con cada paso dado. Sus manos cayeron en su regazo, fuera de la vista. No, dije, con calma. No hay nada en esa bolsa que valga la pena agarrar. Ya no. Como si fuera una señal, 2 oficiales de paisano avanzaron desde la entrada de la terraza. Sin esposas, sin gritos, solo asentimientos silenciosos y una autoridad tranquila. La boca de Sienna se movió, pero no salieron palabras. La observé. Sus ojos pasaban de los oficiales a mí. Y en ese momento, algo se rompió detrás de ellos. No era miedo, ni vergüenza exactamente, sino el peso lento y atronador de las consecuencias. Me levanté. ¿Has hecho tu elección?, dije, tan firme como el aire que respiro. Ahora vívelo. Los oficiales se acercaron. Ella no posó, no ofreció resistencia. No la miré irse, no lo necesitaba. Pasé junto a la mesa, pasé junto a las conversaciones susurradas, bajé las escaleras y salí a la cálida noche de Los Ángeles donde Rosa me esperaba junto al coche sin placas. Ninguna de las dos dijo una palabra durante un momento. Luego, Rosa me entregó la pequeña carpeta de documentos. Confirmación de los movimientos de los proveedores. Todo lo que necesitábamos. Vamos a casa, dije, mi voz baja pero segura, y esta vez lo decía en serio. Las ofertas llegaron rápidamente. Fiscales, prensa, incluso un productor de documentales queriendo los derechos exclusivos. Todos solían el espectáculo. Todos querían sangre. Rechacé todas. Me reuní con Richard, mi abogado, en una oficina tranquila cerca del juzgado. Deslizó los papeles de la denuncia criminal sobre la mesa, con la pluma lista junto a ellos. Esto está cerrado, dijo. Si lo presentamos, ella será procesada en 48 horas. Miré los documentos, pero no tomé la pluma. No quería que la encerraran, le dije. Quiero que la detengan, pero sin que la toquen. Así que autoricé una demanda civil. Solicitamos congelar sus cuentas bancarias, marcar su pasaporte y revocar el acceso a todas las herramientas financieras que no hubiera ganado por sí misma. El equipo de Richard actuó con una precisión quirúrgica. Silenciosos, eficaces, definitivos. Nunca podrá conseguir una hipoteca, ni abrir otra cuenta de negocio. La vigilarán a donde sea que vaya, me dijo. Bien, respondí. Que viva con eso. El dinero se quedó intacto. No me mudé a la casa que había planeado comprar. Ese sueño ya me parecía lejano, transformado en una versión del futuro que ya no encajaba. En su lugar, compré un lugar más pequeño en Oregón, al borde de un lago que mi marido una vez señaló en un mapa. En ese entonces, me había parecido inalcanzable. Ahora, era justo lo que necesitaba. Doné $1 millón.
a un fondo que ayuda a madres solteras a reconstruir sus vidas después de una traición, no porque buscara reconocimiento, sino porque entendía bien el contorno de esa herida en particular. No quería justicia tras esa través de los titulares. Quería sanar donde realmente importaba. La prensa siguió adelante. Siena se convirtió en una lección que circulaba en los círculos que antes frecuentaba. Los susurros la perseguían, suaves pero afilados. Yo no alimenté el fuego, no lo necesitaba. Algunas verdades no necesitan ser gritadas. En la casa del lago las mañanas llegaban en silencio. Café en el porche, el canto de los pájaros en los árboles. Un ritmo que no sabía que necesitaba hasta que llegó. No borré el pasado. Lo dejé descansar donde debía, bajo la superficie. Pesado pero inmóvil. Y cuando la carta de Siena llegó, semanas después, sin abrir y con un sello, de una nueva dirección, no dudé. La metí en el cajón junto a la antigua foto familiar y volví a mirar el agua. El lago no hace preguntas, solo recibe. Acoge el silencio, el arrepentimiento, el recuerdo y te devuelve tranquilidad. Me siento al borde del muelle casi todas las mañanas, con el café caliente entre las manos, observando cómo la luz cambia sobre el agua. Eso se ha convertido en mi nueva clase de oración. Sin palabras, solo presencia. Hubo cosas que perdí ese verano, pero ahora sé que la mayoría de ellas nunca fueron realmente mías. Ni la versión de Siena que mantenía, ni la cercanía que imaginaba que estaba dormida, pero esperando, ni la creencia de que el amor por sí solo pudiera llenar todos los silencios. Conservo una carta guardada en la parte trasera de mi diario. Una que escribí semanas atrás, pero nunca envié. Fuiste mi todo, pero olvidé ser yo misma. Solía pensar que la confianza era la forma más alta de amor. Ahora sé que estaba equivocada. La confianza es sagrada, pero no es ciega. Es algo que se pone en manos cuidadosas, no solo en las conocidas. Debe ganarse, comprobarse, reafirmarse. La gente me pregunta si me siento victoriosa. No, no lo estoy, pero siento que he despertado. No perdí 10 millones de dólares, perdí una ilusión. Y eso vale mucho más de lo que alguna vez comprendí. Algunos días, abro el viejo álbum de flores prensadas que Siena hizo cuando tenía 11 años. Violetas silvestres y margaritas quebradizas, cada una etiquetada con una escritura infantil y cuidadosa. Solías aferrarme a ese libro como si fuera una prueba. Ahora simplemente paso las páginas. Dejo que la suavidad de esos recuerdos exista junto a la dureza de todo lo que vino después. Ambos son verdaderos. Ambos pertenecen. Esta mañana cerré el libro con delicadeza y lo deslicé nuevamente en su estante. El sol ya ascendía por encima de los árboles, derramando luz sobre el porche. Entonces me levanté y caminé hacia él.